Muchas gracias, Karina, gracias a el equipo de la Universidad Ruiz de Montoya, y gracias a todo el público presente. Son tiempos difíciles, pero al mismo tiempo las épocas difíciles son también oportunidades para adoptar una actitud crítica y reflexiva frente a lo que acontece. Los tiempos de crisis son también tiempos de crítica, y mi propósito ahora es hablar sobre lo que eso significa para nosotros. En principio, plantear un tema como el que ahora nos concierne, la ciudadanía, la interculturalidad y derechos humanos en tiempos de pandemia, plantea enormes retos, porque es una relación que no se suele hacer en países como el nuestro, pero que resulta, dadas las circunstancias que vivimos a nivel de país y a escala mundial, particularmente urgente. Digamos, quisiera entonces comenzar de lleno. Solamente le pediría a Karina que me avise 5 minutos antes como para ver mis tiempos y poder seguir luego con la conversación, que es para lo que finalmente hemos tratado de organizar esta reunión. Lo que voy a presentar a continuación son algunas ideas que es fruto de un trabajo de investigación de años y de experiencia también de trabajo en interculturalidad, pero con el fin de generar un espacio de discusión y de debate con todos ustedes. Para empezar, los derechos humanos surgieron sobre todo para tratar de abolir las antiguas jerarquías o desigualdades de estatus en sociedades jerárquicas y estamentales, que hacían distinciones tradicionales entre noble y caballero, hombre y mujer, noble y plebeyo, ¿no? Entre otras, y que establecía derechos y obligaciones desiguales, ¿no? Las personas que ocupaban un mayor estatus tenían mejores oportunidades para poder ejercer derechos, y las personas que efectivamente en sociedades no modernas no tenían ese mismo estatus, ¿no? Las mujeres, los plebeyos, los esclavos, en fin, no podían ejercer los mismos derechos. Como ocurría en tiempos medievales, ¿no? Em, Todos eran iguales ante Dios, pero no eran iguales entre sí. Y por supuesto que las peores injusticias que han habido en la historia de la humanidad se cometían dadas esas situaciones. Los derechos humanos surgen más bien como una crítica frente a esas desigualdades que atribuían un estatus diferenciado a cada persona y que establecía derechos y deberes desiguales. Como si unos tuvieran dignidad y otros no tuvieran dignidad alguna. Como si unos pudieran ejercer ciertos derechos y no otros, y otras personas en realidad se tienen que ver privadas de esos mismos derechos en condiciones enormemente desiguales, asimétricas. Los derechos humanos en ese sentido tratan de eh, transformar a partir de una nueva concepción de las relaciones sociales, ¿no? Estas jerarquías estamentales y tradicionales que han estado en la base de los colonialismos, que han estado en la base de las distintas formas de servidumbre, de opresión, de discriminación, de racismo, etcétera, en todas partes, incluyendo países como el nuestro. El punto de partida de los derechos humanos es una nueva antropología. Es decir, no me refiero a la antropología como una disciplina científico-social, sino me refiero a una nueva concepción del ser humano, en un sentido mucho más amplio. Esta concepción del ser humano se basa en una idea que es clarísima, que tiene que ver con la dignidad humana. Una idea que ha desarrollado ampliamente Kant. ¿Qué cosa es la dignidad humana? La dignidad humana es la humanidad que late en la condición particular de cada individuo. Es lo que nos convierte en personas y sujetos de derechos y de deberes. Es porque somos seres dignos que todos somos personas, es decir, fines en sí, y por lo tanto nadie pues, puede ser tratado como si fuera cosa, como un mero medio. No está prohibido bajo esta idea de la dignidad humana cualquier forma de dominación,
de explotación, de abuso, tortura, crimen, etcétera, etcétera, etcétera. Los seres humanos no pueden ser tratados como si fueran mercancías, vendidos, entregados a cambio de dinero, ¿no? Sometidos a esclavitud, a abuso de todo tipo, porque eso es tratarlos como mero medios, es decir, como personas sometidas a nuestros fines, como si no fuesen fines en sí, ¿no? Como si no tuvieran valor alguno. Dignidad viene de esa expresión. Dignos quiere decir valioso, intrínsecamente valioso. Es precisamente porque el ser humano tiene dignidad que posee un valor absoluto, no un valor relativo. Las cosas tienen un valor relativo, por eso tienen un precio, ¿no? Un precio que además varía y cambia con las circunstancias, las épocas, los contextos. Las personas no. Las personas son inapreciables, o mejor dicho, no tienen precio. Y por eso es que, porque no tienen precio, las personas son inconmensurables, que no pueden ser sometidas ni tratadas como si fueran cosas, mercancías, ¿no? O cualquier bien de otro tipo, ¿no? No tienen un valor relativo, tienen un valor absoluto, ¿no? Y eso, en ese sentido, las convierte en sujetos de derechos y deberes. Esta idea es fundamental porque, aunque hay esclavitud, nadie pues tiene por qué ser tratado como cosa. Aunque haya desigualdad de género, nadie pues tiene derecho a tratar a las mujeres como si fueran cosas. Aunque haya discriminación y racismo, nadie tiene derecho pues a tratar a los indígenas, a los campesinos, a los inmigrantes como si fueran meros medios. Esta idea de dignidad humana, entonces, nos impone deberes de justicia con las personas. Las personas deben ser objeto de respeto y valoración, por el solo hecho de que son seres humanos, y que ese valor absoluto es algo que no admite ninguna forma de dominación y de exclusión. Esta idea filosófica está en la base también y se traduce como una expresión jurídica, ¿no? En los derechos humanos. La expresión jurídica de los derechos humanos es justamente lo que se conoce como paz cosmopolita, o sea, es el derecho de hospitalidad, ¿no? Em, Todo ser humano tiene derecho a la hospitalidad, a la acogida, ¿no? Todo extranjero merece, le corresponde porque es persona, la hospitalidad en los lugares de llegada, pero también viene con sus deberes. Ningún extranjero tiene derecho a apropiarse de los bienes del país receptor, ni mucho menos, ¿no? Sin su asentimiento libre y consciente. Al contrario, eso impone limitaciones también, pero también abre un espacio de derechos para todas esas personas. Lo mismo pasa con los habitantes internos de un país. La hospitalidad tiene que ver con eso también, nuestros inmigrantes internos, por ejemplo. Todos los inmigrantes internos tienen derecho a recibir hospitalidad en los lugares de llegada, en las sociedades de inmigración, en Lima, en las grandes ciudades, en otras regiones, y no ser tratados pues como si fueran cosas, mediante discriminación, explotación, abuso, precariedad laboral, maltrato de todo tipo, etcétera, etcétera, ¿no? La dignidad humana, el trato respetuoso a todo ser humano como un ser digno, es la condición fundamental para que efectivamente haya justicia. Ofrecer un trato justo a un ser humano, entonces, es justamente tratarlo siempre como un fin en sí, nunca solo como un mero medio, ¿no? Es tratarlo como objeto de respeto y valoración. Esta es la base, ¿no? De lo que también se conocen como las políticas de la dignidad igualitaria, ¿no? Esta idea que está aquí, perdón, ¿no? Las políticas de la dignidad igualitaria tienen como fundamento los derechos humanos. Las políticas de la línea igualitaria establecen deberes universales de justicia, ¿no? Que buscan una inclusión total, una inclusión que podemos llamar absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que a todos los seres humanos les corresponde un paquete igual de derechos y deberes con independencia de sus diferencias, es decir, de etnicidad, de nacionalidad, de género, de clase, de orientación sexual, etc.
Eso no ocurría antes en sociedades no modernas, ¿no? Por lo que mencionaba anteriormente, cada quien asumía sus deberes y derechos en función del estatus social al que pertenecía. Si era hombre, tenía ciertos derechos, y si era mujer, no tenía esos mismos derechos, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, em, sobre esta base, ¿no? No admite pues ninguna forma de discriminación, de exclusión, de estigmatización, de humillación por razones culturales, de género, de clase. Todos son iguales, todos tienen los mismos derechos y por lo tanto los mismos deberes, con independencia de sus diferencias. No importa si es indígena o no indígena, si es extranjero o ciudadano nacional, si es hombre o mujer, si es rico o es pobre, o si es heterosexual, homosexual o persona transexual o cualquier otra orientación sexual. Esta idea es poderosísima porque justamente pone límites a cualquier forma de desigualdad de género, de xenofobia, ¿no? De racismo, de homofobia, ¿no? En general, en cualquier país del mundo. Por lo tanto, y aquí también se desprende de las políticas de línea igualitaria, que todos son iguales ante la ley. Es decir, por ejemplo, todos tienen un mismo derecho a acceder a un mismo sistema de salud, de educación y de administración de justicia, ¿no? En condiciones de igualdad, en pie de igualdad, independientemente de las formas de vida que las personas consagran. Entonces tiene que haber un mismo sistema de salud para todos, al margen de si es indígena, si vive en una zona altoandina, si las condiciones ahí son difíciles, si vive en Lima, si vive en un asentamiento humano, ¿no? En zona rural, en zona urbana, todos tienen que poder acceder a un mismo sistema de salud, ¿no? En fin. Aunque no existan condiciones para que eso ocurra, es el ideal y es el exigente, ¿no? Lo mismo pasa en educación, ¿no? Aquí no cuentan las diferencias culturales, las diferencias lingüísticas, todos tienen que poder acceder a un mismo sistema educativo. Por ejemplo, un sistema educativo en castellano para todos y todas. Aun cuando sabemos que existan en distintos contextos o partes del país personas que no solo hablan castellano, sino también hablan lenguas indígenas. Bueno, esta idea de noción de igualdad ante la ley no toma en cuenta esas ideas, ¿no? Las políticas de ley igualitaria no toman en cuenta eso. Lo que le importa sobre todo es que todas las personas puedan ejercer efectivamente sus mismos derechos a la salud, a la educación, a la administración de justicia, independientemente de sus diferencias o de sus culturas o de sus formas de vida. Por lo tanto, en ese sentido, estas políticas de la dignidad igualitaria se proponen la abolición de toda forma de servidumbre, de dominación, de discriminación, de abuso y de violencia de toda índole. Nadie puede ser tratado como cosa o como un mero medio o sometido a los fines de otros. Esto es importantísimo, pues, porque pone límites a cualquier forma de autoritarismo, de tiranía, ¿no? Que muchas veces coloca a las personas en una situación en la que sus derechos son sistemáticamente violados. Desde Venezuela hasta Kuwait, ¿no? Colombia, Israel, Alemania, Francia, Estados Unidos, entre otros países del mundo. Esto es central, esto es muy central. Los derechos humanos que sustentan la política de la línea igualitaria en ese sentido se proponen abolir cualquier forma de dominación y de exclusión. Y este es su potencial crítico. En una sociedad donde no se respetan los derechos humanos, ¿no? Los tiranos hacen y deshacen con las leyes, los parlamentarios hacen y deshacen con las normas, los ciudadanos están constantemente expuestos a abusos de poder, prácticas de corrupción, ¿no? O a la imposibilidad de poder ejercer sus derechos en pie de igualdad como cualquier otro ciudadano o ciudadana. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos es, ¿están debidamente incluidas, protegidas y representadas las personas en escenarios de diversidad cultural, de género, de clase, de orientación sexual, etcétera? ¿Son realmente iguales todas las personas? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Veamos. Primer ejemplo. Conflicto armado interno en el Perú. 2 de cada 3 de personas que fueron afectadas por el conflicto armado interno en el Perú eran personas que hablaban el lengua, la xánica, el quechua o alguna otra lengua indígena. ¿Mm? Y esto pone a prueba seriamente los derechos humanos, ¿no?
como se puede apreciar en la foto que aparece ahí, ustedes pueden observarla, ¿no? Mujeres achánicas liberadas de un campamento senderista mediante la operación militar. Fueron Perdón, desplazadas. aquí. Sí. Solamente un temita. Lo que pasa es que no estamos viendo cómo funcionan las fotos. No está corriendo el Ah, PPT. ¿no? No. Ay, Por eso que te estamos avisando que sí, no, ay, ay, ya, no a ver, estamos viendo perdón. la foto Perdón, yo pensé que lo estaban viendo. Ya, disculpen, a ver, vamos a ver si... Ay, ay, ay. Si ahora lo vemos cruzado, es rarísimo. Sí, se ha cruzado, creo. Vamos a ver si... Si retrocede una vez. Pero no veo el compartir. Estamos viendo tu pantalla, nosotros. ¿Ustedes ven mi pantalla ahorita? ¿Mi desktop, mi escritorio? Así es. Ya ahora vemos la diapositiva. Ahí ven. Sí, 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 ahora Ah, sí. ya, ahora sí. Bueno, lo que estaba diciendo... Sí, claro, Pero me seguían en el argumento, por lo menos, más o menos. Ahí más o está. menos. Ya, bueno, entonces, bueno, es lo que estaba presentando era esto. Ya, perdón, entonces vamos a ponerlo así. En efecto, pues en resumen, para decirlo de otra manera, las políticas de línea igualitaria son políticas que justamente buscan prohibir o limitar cualquier forma de dominación, de exclusión de todo tipo. Tratan de ofrecerles un trato igual ante la ley a todas las personas, con independencia de sus diferencias, ya sea por etnicidad, por nacionalidad, por género, por orientación sexual o de otro tipo. ¿Ya? Sin embargo, la pregunta que nos hacíamos anteriormente es, pues, si están debidamente incluidas, protegidas y representadas las personas en escenarios de diversidad cultural y de género como el nuestro, por ejemplo. ¿Son realmente iguales las personas o no? Entonces, el conflicto armado interno en el Perú marca un episodio terrible y sangriento para el país, dramático, más de 70.000 personas afectadas entre muertos y desaparecidos, y por lo tanto pone a prueba la posibilidad de que efectivamente en países como el nuestro los derechos humanos existan. La gran, el gran aporte en ese sentido también de las reflexiones de Kant pueden captar muy bien lo que pasó en nuestro país durante el conflicto armado interno. Dice Kant en el artículo definitivo para la paz perpetua, en el tercero, lo siguiente. Si se compara con esto la conducta inhospitalaria de los estados de nuestra parte de la tierra, civilizados y sobre todo dedicados al comercio, la injusticia que demuestran al visitar lo que para ellos es igual que conquistar países y pueblos extranjeros, llega hasta el espanto. América, el África Negra, las Islas Molucas, el Cabo, eran para ellos a la hora de su descubrimiento países que no pertenecían a nadie, pues sus habitantes no valían absolutamente nada. Al Indostán llevaron pueblos guerreros extranjeros con el pretexto de proyectados asentamientos comerciales y con ellos la opresión de los nativos, la incitación a extensas guerras entre los diversos estados los mismos, la hambruna, la insurrección, la infamia y todo lo que puede contener la letanía de los males que oprimen a la humanidad. Durante el conflicto armado interno en el Perú, entonces, el igual respeto y valoración por todo ser humano como un ser digno se vulneró sistemáticamente. El ejemplo más claro es los achánicas que fueron desplazados durante el conflicto armado interno en el Perú, desde el Cutivirén en Junín, ¿no? Forzosamente, y se encontraron en una situación de extremo abandono. De hecho, las peores injusticias de la historia de la humanidad no refieren a las relaciones entre estados, sino precisamente a las relaciones entre estos y aquellos pueblos que no han sido debidamente protegidos ni representados por estados. Las poblaciones indígenas, los inmigrantes, los afrodescendientes, muchas mujeres en diversas partes del mundo. Esta misma situación se ha dado con ocasión de la pandemia. Muchos inmigrantes internos han tenido que verse prácticamente forzados a regresar caminando a sus lugares de origen. Y esta situación plantea una pregunta seria: ¿qué es lo que precisamente no encontraron estos inmigrantes en los lugares de llegada, a los que en otro tiempo se dirigieron para tratar de salir de la dominación o de la exclusión o de la privación en sus lugares de origen? Esto muestra pues que en efecto, si bien muchos inmigrantes internos se emancipan cuando migran de distintas relaciones de privación, de dominación y de exclusión previas en sus lugares de origen, y alcanzan nuevos espacios de libertad en los lugares de llegada, no por eso están libres de nuevas formas de privación, discriminación, explotación y opresión, ¿no? Es decir, la migración
crea un espacio también para la expansión de la ciudadanía, pero no la garantiza ni mucho menos. Y la expresión más clara de eso es precisamente este retorno. Estos inmigrantes pues se encuentran en sus comunidades, en los vínculos de reciprocidad, en las prácticas de cooperación que existen en sus lugares de origen, justamente formas de resiliencia para afrontar la adversidad o las privaciones o exclusiones acumuladas que muchas veces sufren en los lugares de llegada. La misma situación, pero de otra manera, aparece con los inmigrantes venezolanos, ¿no?, en el Perú, como en otros países de América Latina. Uno de los éxodos más masivos que han habido en los últimos años. Muchos inmigrantes han tratado de salir de las situaciones previas de privación, de hambruna, de exclusión que sufren en su lugar de origen, y en un contexto de crisis humanitaria han tratado de abrirse un espacio de libertad en nuevos lugares de llegada, pero esto no los ha librado, ni mucho menos, de distintas formas de privación, explotación, xenofobia, maltrato sistemático y exclusión en los lugares de llegada, en las sociedades de inmigración, ¿no?, que se hacen llamar a veces sociedades de acogida, pero que no siempre lo son. Estas personas, pues como los inmigrantes internos, entre otros grupos, se encuentran muchas veces en una situación de abandono o son arrojados prácticamente al sufrimiento, cuando no a la muerte. Esto nos lleva pues a una reflexión fundamental, ¿no? ¿Qué ocurre pues con esas personas? Me refiero a los inmigrantes procedentes de la Amazonía o de los Andes peruanos en el Perú, que en medio de la pandemia se han encontrado desprovistos de alimentos, a veces sin posibilidades de poder acceder a condiciones mínimas de una vivienda, muchas veces desempleados, sin ingresos, y a veces con enfermedades de todo índole, además de COVID, otras enfermedades. Esto habla de las heridas abiertas o las ramas rotas de la justicia y la democratización en la sociedad peruana. Pero una situación no menos lejana es la de los inmigrantes externos, muchos de ellos venezolanos también. La situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra, muchos de ellos también sin papeles, es decir, sin la posibilidad de poder acceder a eso que Hannah Arendt llamaba el derecho a acceder, el derecho a ejercer derechos, el derecho más importante de todos. Al no contar con un mínimo de ciudadanía, estos inmigrantes ven recortadas las posibilidades de efectivamente ejercer sus derechos humanos como cualquier otra persona en el mundo. Eso pone a prueba, por lo tanto, la posibilidad de que efectivamente el igual respeto y valoración por todo ser humano como un ser digno se realice en la práctica. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir pues que en países como el nuestro existen desigualdades persistentes que ponen a prueba la posibilidad de que efectivamente los derechos humanos se realicen. Y esto dice algo importante. El ideal de una inclusión total de todos los seres humanos es sin duda deseable, pero encubre o mascara serios problemas. Esos problemas estructurales e históricos son las desigualdades interseccionales persistentes en países como el nuestro. La desigualdad se produce efectivamente pues, cuando se hacen desigualdades de categoría o de estatus, a veces incluso hasta de valor humano, por etnicidad, por nacionalidad, por clase, por género, por orientación sexual. Por etnicidad, desigualdades de estatus o de valor entre quien es indígena y quien no es indígena o campesino, de nacionalidad entre ciudadano nacional y ciudadano extranjero, de clase entre pobres y ricos, de género entre hombres y mujeres, o de orientación sexual, personas con distintas orientaciones sexuales. Hay desigualdad entonces cuando los grupos que poseen la categoría de mayor estatus o prestigio pueden acceder a oportunidades y bienes como cualquier otro ciudadano y por lo tanto realizar sus posibilidades humanas. Mientras que otros grupos, los grupos estigmatizados o de más bajo estatus, se ven muchas veces privados de esos mismos derechos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, muchos inmigrantes internos se ven prácticamente forzados a ser expulsados de su lugar de origen, dadas las situaciones de injusticia que viven en estos espacios, y muchas veces se dedican a trabajos indeseables o mal pagados en los lugares de llegada. Comercio ambulatorio, minería informal, actividad forestal, pesca artesanal, trabajo en el hogar, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces trabajos que otra parte de la sociedad muchas veces desdeña,
¿no? Esto genera pues, jerarquías, desigualdades de estatus, como si ciertas personas efectivamente fueran más aptas para ejercer sus derechos, aquellos que poseen más estatus, y otras personas se viesen restringidas de la posibilidad de ejercer esos mismos derechos. Por ejemplo, como una persona que efectivamente habla castellano y que puede ejercer ciertos derechos porque el castellano tiene funciones públicas, y una persona que habla una lengua indígena como el quechua o la xánica, ve restringidas las posibilidades de poder acceder a ese mismo servicio por hablar una lengua de menos estatus o menos valor, porque no tiene funciones públicas. Allí se dan jerarquías o desigualdades de estatus que por lo tanto hacen diferencias entre las personas, como si aquellas personas que tuvieran un mayor estatus, un mayor prestigio, que representan a la cultura de prestigio urbana castellano hablante, fueran los que efectivamente pueden ser plenamente ciudadanos, y aquellos que, digamos, no pertenecen, no representan esa misma cultura, sino que representan a las culturas que se califican a veces de subalternas o marginales, no pudieran ser plenamente ciudadanos o solamente parcialmente ciudadanos. Estas desigualdades interseccionales generan injusticias multidimensionales. Injusticias como la injusticia cultural, me refiero a la discriminación, el desprecio, la humillación cultural, o la injusticia económica, la privación, la explotación, la marginación, ¿no? Eh, o la injusticia política y los procesos contrarios a la democratización. Me refiero a la exclusión de la participación y el desigual acceso a los recursos políticos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Las injusticias multidimensionales son un problema de ciudadanía, porque impiden que determinadas personas puedan ser plenamente ciudadanas. Las políticas de la igualitaria, que muchas veces se apoyan en los derechos humanos, no resuelven esos problemas por varias razones. Primero, son homogeneizantes o ciegas a las diferencias. Hacen abstracción de la diversidad cultural, de género y de diverso tipo. ¿No? No toman en cuenta las múltiples identidades que tienen las personas. Las personas tenemos múltiples identidades como relaciones sociales tenemos, ¿no? El género, la nacionalidad, la edad, la profesión, la orientación sexual, etcétera, 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 ¿no? Todas esas identidades son valiosas en sí mismas, son identidades que las personas consagran. Nuestras identidades son plurales y complejas. Las políticas de la igualitaria no toman en cuenta esa diversidad, más bien hacen abstracción para únicamente tratar a las personas como si todas efectivamente fuesen iguales ante la ley, iguales en derechos y deberes, independientemente de sus diferencias. En ese sentido, eclipsan la diversidad cultural, de género, de clase, de orientación sexual que existen en países como el nuestro. Asumen en ese sentido que las personas solamente pueden ejercer sus derechos o su ciudadanía si dejan de lado sus identidades o lazos de pertenencia. Por ejemplo, cuando muchos estudiantes en universidades como las nuestras, que son becados, ¿no? Se les exige que ellos se adapten, ¿no? A las exigencias de las universidades monoculturales y monolingües que los acogen. Y sus saberes previos, sus formas de vida, sus lenguas, quedan al margen. Es como si le dijera, la condición fundamental para que tú puedas ejercer un derecho como el derecho a la educación es que dejes tu identidad, tus saberes previos, tus formas de vida a un lado, y aquí tienes que asumir las exigencias que te impone el sistema académico, lo cual coloca a unos estudiantes en una situación difícil, porque muchos estudiantes vienen con desventajas enormes en materia de procesos de aprendizaje, déficit de escolarización, em, con pocas posibilidades de instrucción. Entonces muchos de esos estudiantes que son becados tienen muchas veces toda la de perder. Entonces un programa de inclusión termina generando formas de exclusión, paradójicamente. ¿Esto qué ocurre? Porque claro, en vez de ser estas instituciones, en vez de ser solo monoculturales y monolingües, tendrían que abrirse a la diversidad cultural. Pero como aquí no se trata sino de que los estudiantes se adapten o se asimilen a la institución que los acoge, en efecto sus identidades o formas de vida o diferencias no son debidamente reconocidas o tomadas en cuenta. Tampoco ponen en cuestión en ese sentido los obstáculos o los patrones de valor cultural institucionalizados que generan humillación cultural, estigmatización, desigualdad de género, xenofobia, homofobia. Por ejemplo, la estigmatización, un estigma. Un estigma es una marca social evaluatoria que hace que justamente las personas que los portan, por su fenotipo, por su edad, por su nacionalidad, por su género, por su clase,
muchas veces sean vistos como una amenaza, como indeseables, como aborrecibles, como detestables. Cuando las personas son estigmatizadas, son prácticamente tratadas no como personas, sino como cosas. No como seres plenamente humanos, sino como si fueran subhumanos, ¿no? Es la creciente cosificación. Y esto pues impide que estas personas puedan llevar una vida digna. Pero tampoco ponen en cuestión el modelo monocultural, monolingüe y neoliberal del Estado, que muchas veces es funcional a la reproducción de la desigualdad persistente. No se ha discutido eso hasta ahora en el Perú. Buena parte de nuestro Estado peruano es monocultural y monolingüe. Monocultural y monolingüe, ¿no? Y por lo tanto, la posibilidad de que muchas personas que proceden de distintas culturas puedan ejercer sus derechos, puedan acceder a servicios como la educación o la salud, en tiempos de pandemia, se ven seriamente limitadas. Lo que está aconteciendo en este momento en el país, sobre todo en prejuicio de las poblaciones indígenas y campesinas o los inmigrantes internos y externos, es una clara muestra de ello, ¿no? La imposibilidad de siquiera acceder a condiciones mínimas de salud o un sistema de salud culturalmente pertinente que pueda ser capaz también de comprender la manera como estas personas están leyendo la pandemia, cómo la están afrontando. Todas esas cosas pasan a un segundo plano para las políticas de la dignidad igualitaria. No se ponen en cuestión eso. En efecto, pues, ¿no? Estas desigualdades persistentes configuran un esquema que coloca a las personas en una situación de extrema de vulnerabilidad por tres razones: por la injusticia cultural, por la injusticia económica y por la injusticia política. Todo este proceso genera un proceso contrario a la democratización, porque impide que las personas marginadas puedan acceder al poder público y por lo tanto ejercer sus derechos y asumir sus deberes, ¿no? La interculturalidad crítica, ¿no?, es una política de reconocimiento. Las políticas de reconocimiento surgieron entonces en ese escenario para perfeccionar las políticas de la línea igualitaria que son ciegas a las diferencias. Y también se propone corregir el modelo de Estado-nación monocultural y monolingüe que tenemos en muchos países, por ejemplo, de América del Sur, como el nuestro. En el Perú han habido avances importantes en materia de políticas de reconocimiento interculturales, pero esas políticas obedecen básicamente a lo que podemos llamar un interculturalismo funcional. Por ejemplo, piénsense el programa de educación intercultural bilingüe en el campo educativo, o la incorporación del parto vertical en el sistema de salud, en el servicio de salud peruano. El interculturalismo funcional tiene la virtud de revalorizar las identidades y lenguas indígenas, pero no corrige las raíces de las desigualdades persistentes. Tiene esa virtud porque efectivamente en un escenario donde las personas han sido históricamente menospreciadas o estigmatizadas, ¿no?, las políticas de revalorización de las identidades y lenguas indígenas permiten realzar la autoestima y el autorrespeto de las personas que han sido históricamente excluidas. Pero no corrige la raíz de la desigualdad persistente, es decir, no corrige la estigmatización, no corrige la privación, no corrige la explotación, no libra a las personas de xenofobia, pero tampoco garantiza que efectivamente puedan estar debidamente incluidas en los procesos de deliberación pública, en la participación política. Las poblaciones indígenas amazónicas y campesinas, los inmigrantes internos y externos, muchas veces no tienen voz en las esferas públicas. Dada la situación que vimos en el país, donde los partidos políticos están en crisis hace décadas, prácticamente no representan a casi nadie, esto hace pues que estas personas en efecto se encuentren en una situación de extrema vulnerabilidad y que sus voces, puntos de vista, sus perspectivas, sus sentimientos muchas veces no sean debidamente incluidos en la esfera pública. En cambio, y de otro lado también tienen un sesgo culturalista y ruralista, porque dejan intocada, por un lado, la injusticia económica y política, tanto en zonas rurales como en contextos urbanos. Digo ruralista porque la educación intercultural bilingüe, por ejemplo, se dirige fundamentalmente a zonas rurales, como si el problema de la discriminación, del racismo y la humillación fuese un asunto estrictamente rural o un problema solo de las personas estigmatizadas, y no un problema también que acontece en contextos urbanos. Como si los inmigrantes, por ejemplo, no sufrieran también estigmatización, no sufrieran también humillación, no sufrieran también desprecio. Como si el problema de la discriminación no fuera un problema integral, un problema transversal que atraviesa todas las esferas sociales en el país. Pero también culturalista porque deja intocada pues, la injusticia económica.
Las mujeres, los indígenas, los campesinos, los inmigrantes no solamente sufren estigmatización o discriminación, muchos de ellos también sufren privación, explotación, marginación, exclusión de la participación política, entre otras. La interculturalidad crítica, en ese sentido, busca desvelar y deconstruir las desigualdades interseccionales persistentes para poder generar relaciones de reconocimiento, ¿no? De equidad económica y de participación política. Reconocimiento, porque el reconocimiento implica respeto y valoración por las personas y sus múltiples identidades. El reconocimiento es una necesidad humana vital, no es un favor que les hace a las personas. Todas las personas requieren de reconocimiento, de respeto y valoración para poder realizar plenamente sus capacidades, para poder ejercer plenamente su ciudadanía, para poder ejercer sus derechos. Cuando las personas no experimentan reconocimiento, muchas veces eso afecta su autoconfianza, su autoestima, su autorrespeto, ¿no? Autoestima porque muchas veces eso genera en las personas, muchas veces vergüenza por su propia condición, por la lengua que hablan, por su lugar de procedencia, por la orientación sexual que tienen, por la nacionalidad, ¿no? que tienen, y esto genera, es algo que anula a las personas, limita sus capacidades, genera muchas veces culpa, conciencia, ¿no? ¿A qué hora, decían los campesinos en el sur andino, a qué hora he venido a nacer campesino, que no tengo las mismas oportunidades que otros? Genera culpa, mala conciencia. Entonces las personas se maltratan a sí mismas. La inseguridad invade sus vidas. En cambio, cuando las personas experimentan reconocimiento, aprenden a ser capaces de confiar en ellas mismas, de reconocer y apreciar sus propias capacidades o sus cualidades, descubrir nuevas posibilidades de ellos mismas, y por lo tanto la posibilidad también de ofrecer, de establecer relaciones de confianza, relaciones de aprecio y de relaciones respetuosas con los demás. Cuando eso no ocurre, entonces los problemas crecen. El país está lleno de desconfianza, sobre todo en estos tiempos de pandemia, de miedo, un temor desmedido, desconfianza en sus instituciones, desconfianza en otras personas. Es decir, vivimos en un país donde la desconfianza se ha extendido tanto que parece esto ser la puesta en acto de la sociedad de Hobbes, donde el hombre es el lobo para el hombre. Todos desconfiamos. ¿Es posible una sociedad en la que la desconfianza es desmedida? ¿No? La confianza es una condición fundamental para poder construir vida en sociedad, vida comunitaria, para poder establecer relaciones saludables entre los ciudadanos y poder llevar una vida común, una vida política compartida. Entonces todos los seres humanos requieren relaciones de reconocimiento para poder ejercer plenamente su ciudadanía. En ese sentido, también no solamente reconocimiento, es equidad económica y también participación política mediante el diálogo intercultural. Un diálogo que no solamente es un diálogo de saberes, de conocimientos, sino también de sensibilidades, de espiritualidades, de éticas, ¿no? De valoraciones. En ese sentido, la interculturalidad crítica, digamos, se propone dos cosas fundamentales para poder construir una ciudadanía más amplia. Formar ciudadanos y ciudadanas interculturales. ¿Quiénes son los ciudadanos y ciudadanas interculturales? Para decirlo en muy pocas palabras, son aquellas personas que son capaces de tomar distancia crítica de sus prejuicios, de sus estereotipos, de sus formas de vida, ¿no? Muchos de los cuales muchas veces ellos han internalizado inconscientemente de sus más tempranos procesos de socialización, ¿no? Y les hace creer a veces que su forma de vida, que la cultura que han aprendido, es la única posible, que los valores que han efectivamente aprendido o adquirido son los únicos posibles, que la lengua que hablan, ¿no? es la correcta, es la única posible, y esto muchas veces hace que descalifiquen, desacrediten otras lenguas, otras formas de vida, otras culturas, como si fueran representantes de atraso, de subdesarrollo o de prehistoria. Ciudadano intercultural es una persona que es capaz de estar libre de prejuicios, libre de estereotipos. Y por lo tanto es una persona que no estigmatiza a las demás personas. Primero eso. Pero en segundo lugar, es una persona que es capaz de salir a la escucha de personas de otras culturas, de establecer relaciones de interaprendizaje, de diálogo intercultural. Un ciudadano intercultural es aquel que es capaz de ampliar su mente, su sensibilidad, de ir más allá de sus propias narices, de mirar más allá, para poder aprender de personas de otras culturas,
porque en todas las culturas encontramos una concepción del mundo, una cosmovisión, un conjunto de prácticas sociales, una forma de organización social, que amplía nuestra concepción del mundo y nuestra manera también de estar en la vida, ¿no? Entonces, un ciudadano intercultural es una persona de mente abierta, de mente amplia, es una persona que es capaz de salir a la escucha, que es capaz de ponerse en la perspectiva de las demás personas, sobre todo los demás desaventajados, y por lo tanto es una persona capaz también de abrirse el diálogo para poder construir una vida común posible con personas de distintas procedencias culturales, ¿no? Por lo tanto, un ciudadano intercultural no puede discriminar, no puede estigmatizar, no puede ser una persona incapaz de escuchar, o una persona con prejuicios. Es una persona siempre que está abierta a la posibilidad de desestabilizarse a sí misma para poder salir al encuentro o a los intercambios con personas de otras culturas en países como el nuestro o en todas partes del mundo. En segundo lugar, busca sustituir también los estados monoculturales y monolingües o neoliberales por estados abiertos a la diversidad cultural del país. Y esto implica interculturalizar el servicio de salud, interculturalizar la educación, interculturalizar la administración de justicia. En el campo de la educación, que es uno de los que yo más conozco, esto implica pues pasar de una educación básica regular, monocultural y monolingüe, desde la educación inicial, la escuela, el colegio, hasta la universidad, a una educación abierta a la diversidad cultural. Esa es una educación incluyente, no excluyente. Una educación que les permite a las personas sentir que sus vidas, sus formas de vida, sus identidades son socialmente significativas. Lo contrario más bien genera menosprecio, maltrato, eh, discriminación, y esto termina en realidad negándole a las personas, por un lado, la posibilidad de ejercer sus derechos, pero también tiene un impacto emocional muy profundo en las personas, crea una profunda inseguridad, una profunda autodesconfianza, crea vergüenza, ¿no? Crea temores que impiden que una persona pueda florecer, pueda realizarse plenamente como ser humano. Es una educación intercultural, es una educación que también exige transformar nuestras instituciones educativas, incluso las universidades en las que estamos, incluyendo la universidad, ¿no?, en la que estamos organizando este evento. Es una enorme exigencia, porque eso es lo que hace posible que todas las personas puedan alcanzar realmente su bienestar y el ejercicio pleno de su ciudadanía. A diferencia de las políticas de la línea igualitaria que les decían a las personas, tú tienes que dejar ahí tu identidad a un lado para poder ejercer tus derechos, las políticas de reconocimiento, y en este caso la interculturalidad crítica, más bien dicen, no, la condición fundamental para que tú puedas ejercer efectivamente tus derechos es que tú también puedas ser debidamente reconocido en tus múltiples pertenencias, en tus múltiples identidades. Todas, etnicidad, nacionalidad, género, orientación sexual o incluso discapacidad. Es una enorme exigencia. En ese sentido, pues, para ir terminando y pasar a la discusión, quiero terminar con algunas ideas claves. Los tiempos de crisis son tiempos de crítica y de cambio de forma de vida. Son tiempos de crítica porque son ocasiones en las que podemos ser capaces de poner en cuestión nuestras propias formas de vida e instituciones, pero también de cambio de forma de vida porque es una ocasión, también una oportunidad para reinventarnos o transformarnos como individuos y miembros de una colectividad. Segundo, la interculturalidad crítica es un proyecto emancipatorio que surge del orden social vigente, pero que es también protesta y resistencia contra ese orden que discrimina, que excluye, que oprime, que coloca a las personas en una situación de extremo abandono o de sufrimiento, incluso en medio de la pandemia. En ese sentido también es crítica de las condiciones que han generado o han hecho posible esta pandemia. Es también en ese sentido un proyecto político que hunde sus raíces en las expectativas de justicia de los marginados y olvidados del país y del mundo. Es una exigencia fundamental también en ese sentido para nuestra época. La exigencia fundamental de toda educación intercultural con perspectiva crítica es, a mi juicio, que el conflicto armado interno no se repita. Es decir, que las condiciones que lo hicieron posible, a saber, las desigualdades interseccionales persistentes, que impiden que las personas puedan ejercer sus derechos, ya no existan, ¿no? Se trata de un trabajo por corregirlas paulatinamente. Y esta exigencia es enorme, me parece, en un país como el nuestro. Que ya no tengamos conflicto armado interno no quiere decir que en efecto hayamos corregido las raíces de la enfermedad. Podemos haber atenuado los síntomas, y la expresión más clara de esa es la pandemia. En segundo lugar, a través de un proceso mediado por el diálogo intercultural, la interculturalidad crítica busca ampliar en ese sentido y reconocer también nuestra concepción de humanidad común,
en su diversidad o pluralidad de manifestaciones. O sea, no se trata de el verdadero respeto por la dignidad humana. El verdadero respeto por la dignidad humana pasa al mismo tiempo por el respeto por las múltiples identidades y lenguas de las personas del mundo y del país. Solo así, pues, también las personas estarán menos expuestas a situaciones de extrema vulnerabilidad frente a pandemias globales, ¿no? Como las que vivimos, ¿no? Pero es también una apuesta integral, holística, que va más allá del ser humano. No se limita a proteger solamente los derechos humanos, sino también los derechos de todos los seres o habitantes terrestres. Y esta es otra idea importantísima. Los derechos humanos muchas veces han privilegiado los derechos del ser humano, pero han perdido de vista también los derechos de otros seres. Y el coronavirus es una muestra de que no podemos prescindir de ellos. No se comprende el coronavirus sin el enorme impacto que las actividades humanas han tenido sobre los ecosistemas y hábitats de otros seres vivientes, y cómo esto genera a la larga pestes como las que hoy vivimos. En efecto, pues, en ese sentido, la interculturalidad crítica es una invitación también a reconocer otras concepciones del mundo, como las que encontramos en comunidades indígenas amazónicas o campesinas, donde no hay una concepción antropocéntrica de los derechos, sino que hay una relación de hermandad, una relación de reciprocidad, una relación interpersonal con animales y plantas, ¿no? Esto nos saca, pues, de ese paradigma moderno, típico moderno, donde se asume, pues, que el ser humano debe someter a la naturaleza a sus propios fines para poder alcanzar sus propios ideales de realización, pero muchas veces eso ha generado, como sabemos, crisis ecológica, cambio climático, y hoy en día también, entre otras razones, pandemia. Solo así, pues, el mundo dejará de ser ancho y ajeno, termino con esta frase, en el sentido de esta frase del escritor Ciro Alegría Bazán, para los marginados y los demás seres del mundo, y se convertirá en su hogar terrestre, un hogar cálido y acogedor en medio del frío y de la miseria del mundo.